Un cuento infantil es una narración breve, generalmente ficticia, dirigida a un público de niños. Su objetivo principal es entretener y divertir a los pequeños, pero también puede tener un propósito educativo, transmitiendo valores, enseñanzas o conocimientos de forma amena y atractiva. Sigue conmigo y te contaré todo sobre los cuentos infantiles. ¿Empezamos? Los mitos y las leyendas son historias que se transmiten de generación en generación a través de la tradición oral. Son historias que nos hablan de los orígenes del mundo, de los dioses y de los héroes, de los peligros que acechan a la humanidad y de los valores que debemos seguir. Los mitos y las leyendas suelen estar llenos de elementos fantásticos, como criaturas sobrenaturales, poderes mágicos y acontecimientos imposibles. Sin embargo, no son simples historias de fantasía. Tienen una función importante en las sociedades humanas. En primer lugar, ayudan a explicar el mundo que nos rodea. Nos hablan de los orígenes del universo, de la naturaleza y de los seres humanos. En segundo lugar, los mitos y las leyendas transmiten valores morales y sociales. Nos enseñan qué es bueno y qué es malo, qué debemos hacer y qué debemos evitar. En tercer lugar, los mitos y las leyendas proporcionan un sentido de identidad y pertenencia. Nos conectan con nuestra cultura y con nuestros antepasados. Si tiene nombre, existe. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Blanca y os invito a quedaros conmigo. ¿Comenzamos? Las características principales de los cuentos infantiles son las siguientes. La brevedad. Los cuentos infantiles suelen ser cortos, con una trama sencilla y fácil de seguir para los niños. Sus personajes. Los personajes suelen ser animales, seres mágicos o niños con los que los pequeños puedan identificarse. Los temas que se abordan en los cuentos infantiles son variados, pero suelen girar en torno a la amistad, la familia, la aventura, la fantasía, la superación personal. El lenguaje. El lenguaje utilizado en los cuentos infantiles es sencillo, también directo, con un vocabulario adecuado a la edad de los niños. Se utilizan recursos literarios como la rima, la repetición, el ritmo y las onomatopeyas para hacer la lectura más atractiva y divertida. Existen diferentes tipos de cuentos infantiles. Entre ellos encontramos los cuentos populares, que son aquellos que se han transmitido de generación en generación de forma oral, sin un autor conocido. Algunos ejemplos son Caperucita Roja, Los Tres Cerditos o incluso Blancanieves. También existen cuentos literarios, que son aquellos que han sido escritos por un autor conocido,
Algunos son El patito feo, de Hans Christian Andersen, Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, o Charlie y la fábrica de chocolate, de Roald Dahl. También existen los cuentos de hadas, que son aquellos que narran historias fantásticas con personajes mágicos, como pueden ser las hadas, las brujas, los duendes y los dragones. Existen cuentos de animales, que son aquellos que tienen como protagonistas a animales que hablan y actúan como seres humanos. No podemos dejar de lado los cuentos realistas, que son aquellos que narran historias cotidianas y cercanas a la realidad de los niños. Los beneficios de leer cuentos infantiles son muchos, ya que fomenta la imaginación y la creatividad, desarrollan el lenguaje y la capacidad de expresión, enriquecen el vocabulario, transmiten valores y enseñanzas, estimulan la capacidad de atención y concentración, fomentan el gusto por la lectura, crean un vínculo afectivo entre el niño y el adulto que le lee. Por ello, es importante tener en cuenta la edad del niño, elegir los cuentos con temas que sean del interés para el niño, optar por cuentos con valores positivos, participar en la historia junto a él, dejar que sean ellos los que elijan los cuentos que quieren leer. En definitiva, los cuentos infantiles son una herramienta poderosa para el desarrollo intelectual, emocional y social de los niños. Y ahora que hemos hecho esta breve introducción, os hablaré de Hans Christian Andersen. ¿Sabéis quién es? Pues bien, os lo cuento a continuación. Hans Christian Andersen nació en Odense el 2 de abril de 1805 y falleció en Copenhague el 4 de agosto de 1875. Fue un escritor y poeta danés famoso por sus cuentos de hadas, considerados clásicos de la literatura infantil. Entre sus obras más conocidas se encuentran El patito feo, La sirenita, El traje nuevo del emperador y La reina de las nieves. No me dirás que al menos no conoces uno o dos de estos que he mencionado. Nuestro protagonista de hoy nació en el seno de una familia humilde. Su padre era zapatero y su madre lavandera. Desde pequeño se sintió atraído por el teatro y la literatura. A los 14 años se mudó a Copenhague para perseguir su sueño de convertirse en actor. Tras varios años de lucha, logró publicar su primer poemario en 1827. Después, en 1835, publicó su primer volumen de cuentos de hadas. Este le dio el reconocimiento internacional. A lo largo de su vida, publicó más de 150 cuentos de hadas, así como novelas, poemas, obras de teatro y libros de viaje. Viajó por toda Europa, incluyendo España, donde quedó fascinado por la cultura andaluza. Finalmente, murió en Copenhague en 1875, a la edad de 70 años. Los cuentos de hadas de Andersen son conocidos por su imaginación, humor, sensibilidad y profundidad. Sus historias a menudo exploran temas como la identidad, la aceptación, la valentía y el amor. Sus personajes son memorables y entrañables, desde el patito feo, que se convierte en un cisne, hasta la sirenita, que sacrifica su voz por amor. Los cuentos de Andersen han sido traducidos a más de 150 idiomas y han inspirado a numerosas adaptaciones cinematográficas, teatrales y musicales. Es considerado uno de los mejores autores de la literatura infantil de todos los tiempos. Sus obras han cautivado a generaciones de lectores
y han contribuido a la formación de valores en los niños. De hecho, en su honor, se celebra el Día Internacional del Libro el 2 de abril, la fecha de su nacimiento. Más allá de los cuentos, Andersen también fue un prolífico escritor de novelas, poemas, obras de teatro y libros de viaje. Su obra completa refleja su sensibilidad artística, su espíritu crítico y su amor por la vida. Desde luego, es una figura clave en la historia de la literatura danesa y universal. Pero yo me cuestiono algo. Hemos dicho que fue un escritor maravilloso, polifacético, pero ¿cuáles de sus cuentos se pueden considerar los más aterradores? O es más, ¿cuáles son los 5 cuentos de Hans Christian Andersen más aterradores? Pues bien, se dice que La niña de los fósforos, que es una niña pobre y hambrienta que vende fósforos en la calle en Nochevieja, es uno de ellos. A medida que enciende los fósforos, tiene visiones de una vida mejor, pero al final muere de frío y hambre. Otro de los cuentos que se consideran aterradores de Hans Christian Andersen es La pequeña cerillera. Se trata de una niña desamparada que con frío camina por la calle, descalza también en Nochevieja. Se encuentra con una serie de personajes extraños, algunos amables y otros crueles, pero finalmente muere de frío. Encontramos también El soldadito de plomo. Un soldadito de plomo enamorado de una bailarina de papel que experimenta una serie de desventuras, incluyendo ser tragado por un pez y casi quemado en una estufa. La sombra. Un hombre vanidoso pierde su sombra, símbolo de su alma, y luego se ve obligado a perseguirla por el resto de su vida. Y el último de todos, El traje nuevo del emperador. Un emperador vanidoso es engañado por 2 estafadores que le hacen creer que lleva un traje invisible. El emperador desfila desnudo por las calles mientras todos los demás fingen ver el traje, por temor a ser considerados tontos. Existen otros cuentos que también podrían considerarse aterradores y que alguno de ellos ya hemos tratado en este podcast. Por ejemplo, La sirenita. Una sirena que sueña con convertirse en humana, hace un trato con una bruja marina y ésta le corta la lengua y le da piernas. El patito feo. Un patito diferente al resto es rechazado por su familia y comunidad, hasta que finalmente se convierte en un hermoso cisne. La reina de las nieves. Un niño secuestrado por la reina de las nieves y llevado a su palacio de hielo en el Polo Norte. Los cuentos de Andersen, aunque a menudo considerados infantiles,
contienen una profundidad y complejidad que puede resultar aterradora para los lectores de todas las edades. Sus historias exploran temas como la muerte, la soledad, la vanidad y la crueldad, y a menudo presentan finales trágicos o ambiguos. Es importante recordar que la literatura, al igual que la vida, no siempre es de color de rosa. Los cuentos de Andersen, con su oscuridad y crudeza, pueden ayudarnos a enfrentar nuestros miedos y reflexionar sobre la complejidad de la existencia. Ahora, para finalizar, os quiero hacer una pregunta. ¿Por qué creéis vosotros que es importante leer libros? Pues bien, desde mi punto de vista, es un viaje a través del conocimiento y la imaginación. Leer libros es una actividad fundamental para el desarrollo personal y social. Ofrece una ventana al mundo, permitiéndonos explorar diferentes culturas, ideas y perspectivas. A través de la lectura, podemos aprender sobre el pasado, el presente y el futuro, y ampliar nuestra comprensión del universo. Además, son muchos los beneficios de la lectura. Estimula la mente, y es que es un ejercicio mental que mantiene nuestro cerebro activo y en forma. Al leer activamos diferentes áreas del cerebro, como la memoria, la concentración, la imaginación y el pensamiento crítico. Y dejadme hacer un apunte, ahora más que nunca necesitamos de ese pensamiento crítico. Ampliamos el vocabulario y la capacidad de expresión. La lectura nos expone a nuevas palabras y estructuras lingüísticas, lo que enriquece nuestro vocabulario y nos permite expresarnos de forma más precisa y creativa. Mejora la comprensión del mundo. Y es que los libros nos ofrecen una amplia gama de información sobre el mundo que nos rodea. Al leer sobre diferentes culturas, historias y perspectivas, podemos comprender mejor el mundo en el que vivimos y los desafíos que enfrentamos. Desarrollamos la empatía y la inteligencia emocional. La lectura nos permite conectar con personajes de diferentes experiencias y realidades, lo que nos ayuda a desarrollar la empatía y la capacidad de comprender y compartir las emociones de los demás. Los libros nos transportan a mundos fantásticos y nos invitan a imaginar nuevas posibilidades. La lectura estimula la creatividad y nos ayuda a encontrar nuevas soluciones a los problemas. Reduce el estrés y la ansiedad. Y es que puede ser una actividad relajante y placentera que nos ayuda a escapar de ese estrés y de esa ansiedad de la vida diaria. También nos va a permitir conectar con otras personas que comparten nuestros intereses y nos brinda la oportunidad de aprender y compartir conocimientos. Y ahora sí, llegados al final de este podcast, he de deciros que mi consejo es que no dejéis de soñar, de leer, de disfrutar. Así que cuidaros y nos vemos en nuestra próxima cita. Y recordad, si tiene nombre, existe. Si tiene nombre existe es un podcast creado y editado por mí para llegar a las personas que, como tú, comparten mi pasión por la cultura, leyendas, tradiciones. Puedes escucharme en iVoox, Podimo, Amazon Podcast, Google Podcast, Apple Podcast y en Spotify. También podrás seguirme en redes sociales como Instagram, TikTok y en YouTube. Te invito a que te suscribas al canal y te quedes conmigo. Podrás encontrar los enlaces en las descripciones de los programas. Gracias por estar al otro lado escuchándome y recuerda,
Si tiene nombre, existe.